A los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesucristo les recomendó tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta Jesús, ¿por qué comentaban que no tienen pan? Les dijo, ¿no acaban de entender? Tan torpes son ustedes. Evangelio según San Marcos capítulo 8, versos 14 al 21. Cuando no se conoce el objetivo, se malgasta el tiempo e imperan las discusiones interminables. Cuando una persona no tiene conocimiento, no puede ver claramente las cosas, las confunde, las malinterpreta, necesita demasiadas explicaciones. La pregunta es, ¿tan torpes son ustedes? Notas amables a la palabra de Dios, martes 18 de febrero, año 2020. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad la felicidad. ¿Cómo poder ubicarse frente a la predicación de Jesús de Nazaret? Pueden haber muchas posibilidades para ubicarse frente a esa realidad. Mentalidades, maneras como las personas entienden el Evangelio, manejan la Sagrada Escritura o la interpretan de una manera fundamentalista, o a alguna persona le llama la atención una frase, pero la suelta de su contexto y ya la frase comienza a decir otra realidad que no es beneficiosa para un buen espíritu y para conservar la gracia de Dios. El Salmo 115 de la Santa Biblia puede ser un apoyo importantísimo para poder entender por qué Jesús de Nazaret le dice a sus propios discípulos por qué son tan torpes, por qué no acaban de entender, por qué no saben leer las cosas tanto tiempo que llevan conmigo, tantos signos que han visto, tantos milagros, tantas cosas buenas, y todavía una persona no puede entender. Ese Salmo 115 va a poner a funcionar los órganos de los sentidos en un ser humano. ¿Cómo se le puede decir a una persona es que tiene ojos y no puede ver? ¿O tiene oídos y no puede escuchar? Tiene todas las categorías y no las sabe usar. O también se le podría decir a una persona tiene boca y no sabe hablar, o tiene oídos y no sabe escuchar, tiene ojos y no ve la realidad. Ahí centra Jesús la educación a sus seguidores y a todos aquellos que practican la religión. ¿Cómo practicar una religión con unos buenos ojos y con unos buenos oídos, con una buena capacidad de escucha, con una buena capacidad de comprensión de la palabra, de la enseñanza de Jesús de Nazaret? Aparece entonces el malentendido entre Jesús y los discípulos y coloca una palabra que es bien interesante al leer la Santa Biblia, que es la palabra levadura. Si la persona todavía no ha afinado sus ojos, sus oídos y su boca, sería bueno que se pusiera a pensar, tenga cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? Es el problema de la interpretación de la religión, de la palabra de Dios, el problema de ser legalista, el problema de hacer imperar las cosas en los demás, el problema de que hay que cumplir la ley por la ley y el que no la cumple ya se condenó y no tiene nada más que hablar y no tenemos nada más que discutir. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, asunto de religión. Tengan cuidado con Herodes, asunto de gobierno. No mezclen la religión con el gobierno, ni la religión para servirle al gobierno o estar sometida, sino que la religión es vida, es gracia, es paz, es amor,
es perdón. Entonces aparecen esas dos mentalidades, la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, que representa propiamente la parte gubernamental. Guárdense de eso, dice el Santo Evangelio. Tengan mucho cuidado con ese tipo de realidades que se aparecen, y cuando no se conoce bien el objetivo de la palabra de Dios, vamos a seguir en las mismas discusiones. Siempre vamos a estar discutiendo y habrán grupos que dirán esto es lo que se debe hacer, y habrán cantidad de personas que cumplirán la religión al pie de la letra y discutirán con los demás. Usted no ayuna, yo sí ayuno. Usted no reza, yo sí rezo. Usted no da limosna, yo sí doy limosna. Es interminable. Cuando las personas no programan bien sus vidas y no conocen el objetivo y lo que quieren para su propio futuro y su propia realización, terminan cantidad de años perdidos, discusiones interminables, cuando no se busca el objetivo. Si es en materia de religión, el objetivo se supone que es la salvación. Se supone que es la sanación de la persona, la conversión, la vida tranquila y en paz de cada persona, si se habla en materia de religión. Y se habla en materia profesional de alguien que se mueve allá en una sociedad, debe conocer muy bien el objetivo, aprovechar muy bien sus talentos, saber moverse muy bien dentro de una sociedad para poder llegar a una buena realización. El Papa Francisco, en la Casa Santa Marta, un 30 de septiembre del año 2013, hablando de este tema, decía el Papa: los discípulos querían una iglesia eficaz, una iglesia perfectísima, sin problemas, una iglesia, la iglesia donde todo funciona bien, decía el Papa, una iglesia bien organizada, pero todo sin memoria y sin promeso. Esa iglesia no avanza, dice el Papa. Será la iglesia que lucha por el poder, la iglesia de los celos entre las personas bautizadas y muchas otras cosas que circulan allí. Por lo tanto, la vitalidad de una iglesia no está en los documentos y reuniones para planificar. Estas realidades son importantes, sí, pero no son el signo de la presencia de Dios. El signo de la presencia de Dios, las personas que verdaderamente entienden su mensaje y se ponen a hacer la voluntad de su Señor.